Bienvenidos a su canal favorito, La Cisura de Orlando. Un espacio creado para la divulgación científica y la reflexión. Yo soy la psicóloga Lady Mori y me acompaña el psicólogo Orlando Córdoba. El tema del día de hoy es principios de la percepción. El primer principio que vamos a trabajar se llama principio de figura y fondo, también llamado principio de forma. Una de las formas más fáciles de identificar este principio es el siguiente. La figura es el foco de atención, el fondo constituye el resto de la percepción, tal y como podemos observar en estas imágenes que luego vamos a aclarar una por una. Una forma de entender la figura y fondo de manera sencilla, creo yo, es imaginar, por ejemplo, que estamos en una pollería, y ustedes saben que en la pollería, sobre todo los fines de semana, está recontra lleno, hay un montón de gente. Peor si hay un espacio para niños, los niños están haciendo bulla, gritando, y la gente come y golpea sus cubiertos contra el plato, y a veces sube un señor, empieza a tocar su guitarra y empieza a cantar para que le pida una colaboración. Y pese a todos esos ruidos, Panchito y María están tomados de la mano románticamente, declarándose su amor, y no les interesa nada de lo que hay alrededor, ni la bulla, ni el ruido, ni los sonidos, solamente interesan ellos. En este caso, Panchito y María son netamente la figura, mientras que todo el ruido de alrededor termina siendo el fondo. Ahora vamos a comenzar con uno de los principios de figura y fondo, que se llama percepción del contorno. Vamos a ver 3 principios de figura y fondo. Esta es la primera. Entonces, ¿qué es lo que distingue a este principio, a la percepción del contorno? Que la figura resalta sobre el fondo, que se puede distinguir con claridad cuál es la figura sobre el fondo, que podemos distinguir las líneas divisorias de la figura en contraste con el fondo. Este es el principio de contorno. En cambio, en la inversión de figura y fondo, las cosas ya se complican un poco más, puesto que las imágenes son ambiguas. Como ustedes pueden observar, en esta imagen del lado izquierdo, vemos a un perro de costadito, pero también, si te fijas bien, parece un gato, ¿no? Ya, o sea, hay 2 figuras ambiguas. Y obviamente cuando las notamos, estas incluso empiezan a sobreponerse y vemos a un gato y un perro, por ejemplo. O aquí en la imagen del centro vemos una ciudad contaminada, el humo saliendo de las industrias, pero también podemos observar a una mujer protestando, ¿no? Seguramente contra la contaminación. Y claro, justamente los principios de percepción, como en este caso, han sido utilizados muchísimas veces para hacer publicidades concientizadoras o simplemente para poder hacer marketing, ¿no? Lo mismo ocurre en esta imagen ya del lado derecho, en el que se puede notar una figura de jirafa y también la de un elefante, ¿ya? Y hoy repito, como ya notamos, las 2 imágenes empiezan a sobreponerse y nos fijamos por un momento en el elefante y luego en la jirafa, en el elefante, en la jirafa. En esto consiste la inversión de figura y fondo. Y por último tenemos el camuflaje subyacente. ¿Qué es lo que vamos a distinguir aquí? Una figura confundida con el fondo, mezclada con el fondo, que tiene colores, matices, formas similares al fondo, y es por eso que es más difícil encontrar o ubicar a la figura. Como vemos aquí los animales, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos a las ranas del mismo color de las hojas, que no permite diferenciarlas con facilidad. El siguiente principio que vamos a trabajar es la percepción de profundidad. Gracias a esta capacidad perceptual, nosotros podemos identificar 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Gracias a este principio podremos captar las distancias a las cuales nos encontramos de los objetos. Por ejemplo, cuando nos movilizamos en un ambiente, en un entorno, no sé, estamos caminando en la sala, en la cocina, y el poder caminar entre los objetos y no golpearnos con las sillas, con las mesas, es gracias a la percepción de profundidad. Porque nos permite medir las distancias justamente. La percepción de profundidad trabaja 2 tipos de señales. Vamos a comenzar en primer lugar hablando de las señales binoculares, las cuales trabajan con los 2 ojos. En primer lugar encontramos a la disparidad retinal. La disparidad retinal nos dice que cada globo ocular tiene su propio campo visual,
ya que hay una distancia aproximada de 6,3 centímetros entre nuestros ojos, es que cada ojo tiene una visión diferente. Como vemos aquí en la imagen, para explicar un poco mejor la disparidad retinal, podemos hacer este ejercicio en casa. Vamos a apuntar a algo que esté frente a nosotros y vamos a observarlo con uno de nuestros ojos y bloqueamos la visión del otro. Entonces yo voy a apuntar el dibujo de mi hija. Lo estoy tapando, lo estoy apuntando. ¿Qué es lo que sucede? Sin mover mi brazo derecho, sin mover el dedo que está apuntando esa imagen, voy a ver con el otro ojo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo veo con el ojo derecho, estoy apuntando el dibujo de mi hija. Pero cuando yo veo con mi ojo izquierdo, se ha desplazado mi dedo y ahora ya no lo tapo, sino que está en otro lugar. Estoy tapando el dibujo de mi hija y con este estoy tapando la pared. Pero no es que el objeto se esté moviendo o no es que el dedo se esté moviendo, sino que estamos justamente contemplando cada dimensión de los ojos. Muy bien. Y bueno, la visión estereoscópica, ¿qué viene a hacer? Viene a ser la combinación de ambos campos visuales para poder ver la profundidad de las cosas. Si disparidad retinal es la diferencia que tiene cada visión, la visión de cada ojo, visión estereoscópica es la combinación de ambas. Y gracias a la combinación de las dos dimensiones visuales, vamos a poder captar directamente ya la cercanía o lejanía de los estímulos. Y la tridimensionalidad de las imágenes. Ahora vamos a hablar de las señales monoculares. Gracias a las señales monoculares podemos ver la profundidad con un solo ojo, o en otras palabras, podemos notar la profundidad en estímulos bidimensionales. Una de las expresiones de la señal monocular se llama superposición. En la superposición, nosotros cuando vemos que un objeto cubre total o parcialmente a otro, inmediatamente nuestra mente lo interpreta como cercano a nosotros, mientras que los objetos cubiertos parecen como que alejados de nosotros. Es por esta razón que en esta fotografía, que es un estímulo bidimensional, notamos profundidad y pareciera que las rejas están más cerca de nosotros porque cubren, mientras que el arbusto, la montaña, el cielo parece más alejado de nosotros porque está cubierto. Muy bien, ¿y la perspectiva lineal en qué consiste? Bueno, es la señal monocular que nos va a permitir, en este caso, distinguir la lejanía en este estímulo bidimensional. Cuanto más se acercan estas líneas rectas, más lejos parece que se encuentra el dibujo. Eso es lo que nos dice la perspectiva lineal y esto es usado bastante como técnicas en el dibujo. Claro, algo muy interesante es que también aquí estamos viendo una fotografía que no tiene 3 dimensiones, solamente tiene 2. Pero gracias a esta perspectiva lineal, si apareciera por aquí un auto, si pusiéramos la imagen de un auto, inmediatamente la mente lo interpretaría como que está cerca de nosotros. Mientras que si ese vehículo lo colocáramos por aquí, pues obviamente parecería que está más alejado de nosotros. Luz y sombra. ¿Qué nos dice la luz y sombra? La luz y sombra inclusive es utilizada en los efectos artísticos para provocar una sensación de profundidad donde no la hay. La luz y sombra nos dice que nosotros vamos a captar estímulos más cerca de nosotros solo por el hecho de que reciben mayor cantidad de luz. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, el jarrón y la pelota parecen más cerca de nosotros porque reciben mayor cantidad de luz, mientras que lo que está al costado parece al fondo, ya que está más tenue, más oscuro. Lo mismo ocurre en este jarrón, que recibe mayor cantidad de luz, por lo tanto a nuestros ojos parece cercano, mientras que al costado parece que está detrás, parece que este estímulo se encuentra al fondo. No obstante, hay que recordar que estas imágenes están dibujadas a carboncillo, probablemente sea dibujado en una cartulina, probablemente sea dibujado en un papel, y la cartulina y el papel solo tienen 2 dimensiones, pero gracias a la capacidad y a la estrategia artística, nos parece que hay incluso una profundidad. Y por último tenemos el paralaje de movimiento. Esta clave monocular de distancia en que los objetos más cercanos y los objetos más lejanos parecen moverse, van a distinguirse de 2 formas. Los objetos cercanos, por ejemplo, que vemos en la carretera cuando nosotros estamos en movimiento,
objetos cercanos como Un árbol, casa, un árbol, ¿no? personas. Las señales de tránsito, todo lo que está cerca, en este caso a la carretera, cerca a ti. Tú tienes que estar en movimiento y todo lo cercano parece ir en sentido contrario y a una gran velocidad. Pero ¿qué pasa con los objetos lejanos? Como la luna, las estrellas o las montañas, las nubes, el sol, que están lejos de nosotros. Cuando observamos hacia afuera el paisaje, estos objetos lejanos, mientras nosotros estamos en movimiento, parecen ir en nuestra misma dirección, pero a una menor velocidad. El tercer principio que vamos a trabajar es la constancia perceptual. ¿Qué es esta constancia perceptual? Es la tendencia a percibir que los objetos son estables e inalterables a pesar de los cambios que captamos nosotros sensorialmente. Es decir, vemos el objeto, vemos el estímulo, parece diferente, pero sabemos que no ha cambiado, que sigue manteniendo sus mismas cualidades. Como vemos aquí en las imágenes, una de las constancias perceptuales es la constancia de tamaño. Y eso suele pasar cuando miramos el objeto de cerca o le tomamos una foto de cerca, parece más grande, pero si le tomamos de lejos, parece más pequeño. Como vemos acá, para hacer este efecto en la cámara, por ejemplo, sobre todo en la tercera foto, el anillo ha sido tomado de cerca, mientras que las personas han sido tomadas de lejos. Y bueno, da la apariencia de que las personas fueran del mismo tamaño que el anillo. Pero sabemos el tamaño real que tiene el estímulo. Ahora, esto va a ser muy importante aquí, que nosotros hayamos tenido experiencias previas con el estímulo, ojo, porque si nunca hemos visto el estímulo, no sabremos qué tamaño realmente tiene, así que podremos incluso ser engañados, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo en el 2020, cuando las clases eran virtuales, yo daba clases pues desde mi computadora y las personas o los chicos solo podían verme desde el hombro para arriba. Entonces, cuando ya volvimos a clases presenciales, en el 2022, un alumno bebé me dice: profesor, yo pensaba que era más alto. Bueno, qué decepción, ¿no? Pero en todo caso, él no me conocía y por lo tanto su constancia de tamaño falló. Lo siguiente que vamos a trabajar es la constancia de la forma, la cual nos dice que, a pesar de la perspectiva o el enfoque que nosotros utilicemos para ver un objeto, nuestro cerebro va a interpretarlo como que tiene siempre la misma forma. En esta fotografía, por ejemplo, vemos a un lápiz que se ha metido dentro de un vaso de agua. Si solo nos dejáramos llevar por lo que dicen nuestros ojos, diríamos: pucha, ya se malogra el lápiz, hay que ir a comprar otro. Pero gracias a que nuestro cerebro sabe que los estímulos siguen teniendo su misma forma, sabemos que el lápiz está bien y sí es funcional todavía. Lo mismo pasa en esta imagen. Pareciera a nuestros ojos que la niña no tiene cuerpo. ¿Qué ha pasado? Es un monstruo, un espectro. Pero gracias a la constancia de forma sabemos que la niña sigue teniendo las formas de siempre. Y este tipo de constancias nos genera un tipo de ilusión que vamos a explicarlo en un siguiente video. Y la constancia de color viene a ser la seguridad de que los estímulos que parecen haber cambiado de color siguen teniendo sus mismos colores. Como por ejemplo cuando estás en tu cuarto de noche, ya te vas a ir a dormir, apagas la luz de tu cuarto y todo se vuelve negro. Pero a pesar de que tú ves en colores oscuros, ves en colores negros, grises, sabes que siguen teniendo sus mismos colores. Al igual, un alimento, una fresa, por ejemplo, que sabemos que es del color rojo, pero le ponemos bajo una luz azul, o lo podemos poner bajo una luz amarilla, bajo una luz verde, va a cambiar su color. Por ejemplo, si lo ponemos bajo una luz azul, parece un poco marrón, ¿verdad? Parece un poco más oscuro, y eso es justamente por el contraste de luz, pero sabemos, y eso es constancia, sabemos que sigue teniendo sus mismos colores, su misma cualidad. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. En su canal favorito, La Cisura de Orlando. Ven, acompáñame a descubrir